Bueno, ahora vamos a ver las adaptaciones del cuerpo a ambientes calurosos y fríos. Pero antes vamos a hablar sobre aquellos mecanismos de regulación térmica corporal. Cuando hablamos que existe la capacidad de mantener una temperatura central estable a pesar de las variaciones de la temperatura ambiental, hablamos de la homeotermia. La homeotermia no solo lo vemos en humanos, también lo vemos en otros mamíferos y también los vemos en aves. Ahora, esta capacidad de mantener la temperatura central no la podemos ver en otros animales como lo son los reptiles, anfibios, insectos. Ellos, la temperatura de ellos cambia de acuerdo a la temperatura ambiental. Ahora, la homeotermia tiene una ventaja frente a estos otros organismos que no la tienen, ya que su ventaja es que posibilita el mantenimiento de la velocidad de las reacciones químicas en el organismo, lo que permite la plena capacidad funcional independientemente de la temperatura ambiental. Con esto nosotros vemos que reptiles, por ejemplo, necesitan de tomas de sol en ciertas horas del día para entonces acelerar la velocidad de las reacciones que son de digestión, entre otras. Ahora, cuando hablamos de temperatura superficial, hablamos de aquella eh, parte del cuerpo como la piel, especialmente la piel de las extremidades, pies, donde la temperatura va a cambiar un poco con la ambiental. En el diagrama nosotros vemos la regulación de la temperatura de acuerdo, la temperatura corporal de acuerdo a la temperatura ambiental. Hay que recalcar aquí que en el diagrama de la derecha la temperatura ambiental baja y lo que se puede observar es que hay una redistribución del mantenimiento de la temperatura corporal y se prioriza mantener el calor en el área central, que recordemos es cabeza, tórax, abdomen. Y en la izquierda vemos el diagrama donde vemos que la temperatura ambiental está 25 grados centígrados y vemos que pues el calor se distribuye no solo en la parte central, sino también vemos que también en áreas superficiales, en los brazos, las piernas, también se encuentra ese calor. Entonces, un flujo cutáneo alto conduce calor en la parte central del organismo a la piel, mientras que su disminución la reduce, regulando con ello la transferencia de calor al exterior. Es lo mismo que comentamos anteriormente y eso se ve evidenciado en este diagrama. Intercambios de calor en el ambiente. La transferencia de calor entre el organismo y el medio ambiente que se realiza a través de la superficie de la piel por los siguientes mecanismos que tenemos en el cuadro 1. Tenemos la conducción y convección, conducción que es la transmisión de calor por contacto sin la transferencia de materia, y convección, la transmisión de calor por la transferencia de la propia materia portadora de calor. Tenemos que representa un 20% en reposo y 15% en ejercicio. Entonces, la radiación, que sería la emisión de la transmisión de la energía en formas de ondas o partículas, tenemos que representa un porcentaje de 60% en reposo y apenas 5% en ejercicio. Ahora, algo interesante, en la evaporación, que la evaporación sería ese paso lento del estado líquido al estado gaseoso, en reposo es 20%
y en ejercicio representa el 80%. Entonces, aquí lo que podemos distinguir es la pérdida de calor y los mecanismos de reposo y ejercicio y sus porcentajes, o sea, lo que representa cada uno de esos mecanismos en reposo y en ejercicio. Regulación de la temperatura. El mantenimiento de una temperatura central de alrededor de 37 grados se logra a través de mecanismos tanto fisiológicos como conductuales. Entonces, aquí tenemos a los termorreceptores, que los termorreceptores están en el tejido celular subcutáneo. Y ellos reciben el estímulo de cambios de temperatura, ya sea calor y frío, y esto lo transmiten entonces a diferentes vías, vía aferente, y eso viaja hacia lo que es el hipotálamo. Entonces, también existen receptores para la temperatura en el propio sistema nervioso y el área preóptica del hipotálamo anterior, que analiza la temperatura de la sangre que irriga al sistema nervioso. Estos receptores son sensibles a cambios tan pequeños de temperatura de la sangre. Fíjense que aquí, con un cambio de 0.01 grados centígrados, los receptores ya son sensibles a esto y son capaces de llevar esa información a lo que es el hipotálamo, que es lo que va en el hipotálamo que está en el encéfalo, va a integrar entonces esa información. Entonces, aquí tenemos las respuestas que ocurren en frío, en temperatura ambiental fría y temperatura ambiental caliente. Aquí vemos la vasoconstricción de los capilares cerca de la piel para conservar el calor. Y en ambiente caliente vemos que los capilares se dilatan cerca de la piel para perder calor al medio ambiente. En frío cesa la secreción de sudor y los pelos se levantan atrapando el aire aislante. En calor las glándulas sudoríparas comienzan a secretar el sudor, causando pérdida de calor por evaporación. Por eso es que vemos que en el cuadro aparece de que es el porcentaje de evaporación en ejercicio es bastante alto. Algo interesante es que durante el ejercicio el calor representa un mayor problema para el organismo que el frío, pues los seres humanos logran protegerse con mayor facilidad contra el enfriamiento excesivo que contra el excesivo calentamiento. Entonces, en consecuencia, los mecanismos de control que regulan la temperatura corporal están especialmente diseñados para proteger el tejido del organismo frente a un exceso de calor. Entonces, tenemos el calor en el diagrama. El calor es recibido entonces por los termorreceptores. Los termorreceptores están ubicados en la piel. Entonces, estos envían la información a la corteza cerebral y también al hipotálamo, y del hipotálamo lo manda al sistema nervioso simpático. Entonces, por las vías aferentes colinérgicas, que bueno, realmente no vamos a entrar en ese detalle de esa vía nerviosa, pero son neuronas que hacen que se activen o bueno, vías y también neurotransmisores y todo, que activan a las glándulas sudoríparas para que puedan entonces secretar sudor, y de esa manera pues hay pérdida de calor. Y por la vía adrenérgica, entonces existe una vasorelajación cutánea, es decir, los vasos sanguíneos que están a nivel de la piel empiezan a relajarse o a vasodilatarse, y es por eso que cuando nosotros hacemos ejercicios o estamos en un ambiente caluroso vemos un tono rojo por la vasodilatación. Entonces, durante descanso
hay una ganancia de calor. También ropas se puede pues modificar la temperatura corporal con conductas. Es decir, si yo tengo calor, empiezo a usar ropa más fresca o de repente empiezo a desabrochar, qué sé yo, un poquito la camisa, etcétera. También alimentos, cosas más frías. El solo hecho de tocar con la mano el vaso frío también pues se puede generar un refrescamiento. Hay varias medidas entonces que las personas utilizan para mantener fresco el cuerpo. Entonces, el calor generado en los músculos activos podrá elevar la temperatura del organismo hasta que podría incapacitar a la persona. Por eso es que se crean estos medios para poder entonces refrescar el cuerpo. Entonces, durante las carreras de resistencia se han medido temperaturas rectales de 41 grados centígrados. Esto puede interpretarse como una respuesta adaptativa favorable que además aumentará la velocidad de las reacciones químicas en los tejidos activos, y esto pues es ventajoso para las competencias de alto rendimiento. Hablamos que una temperatura bastante alta le resulta bastante incómodo para el cuerpo humano, pero en temperaturas de enfriamiento como que la pasa mejor. Pero esto hasta cierto punto, porque si la temperatura ambiental desciende a valores muy bajos, entonces podríamos caer en hipotermia. ¿Qué sería la hipotermia? La hipotermia es un descenso general de la temperatura corporal, afectando incluso a la parte central del cuerpo, que estamos hablando del tórax, donde están vísceras, el corazón, pulmones. También puede afectar lo que es la parte del encéfalo. Entonces, se considera hipotermia cuando la temperatura del núcleo desciende por debajo de los 35 grados centígrados. Cuando me refiero al núcleo, es decir, la parte central del cuerpo. Todos estos, el encéfalo, el tórax, podría estar en valores de 35 grados centígrados, que es bastante bajo, recordando que 37 grados de centígrados es lo normal. Entonces, las consecuencias orgánicas de la hipotermia van dependiendo del grado de descenso de la temperatura. Se considera hipotermia grave cuando la temperatura de la parte central desciende hasta los 32 grados centígrados. Eso es demasiado. Entonces, en estas circunstancias, las consecuencias más graves de la hipotermia son debidas a los trastornos cardíacos. Entonces, veamos aquí. Se le toma la temperatura rectal y normalmente estaría arriba de los 37 grados centígrados. La temperatura oral normal, 37 grados. Sensación de destemplanza, inquietud, ya cuando desciende a valores cercanos a 36. Cuando tenemos la temperatura interna en general, que puede estar a los 35 grados centígrados, ya podríamos estar diciendo que podemos caer en hipotermia si desciende mucho. ¿Qué es lo que se empieza a hacer antes de la hipotermia? Empieza a tiritar el cuerpo, puede existir lo que es la torpeza mental. Eso puede ocurrir. Entonces, ya si nos acercamos a los 32 grados centígrados del cuerpo, puede existir amnesia. Puede haber deterioro de la conciencia si nos acercamos a los 32 grados centígrados. Y fíjense aquí, si nosotros bajamos a 30, 29, 28 grados centígrados, ¿qué es lo que ocurre? Un pulso débil, bradicardia, que es decir, los latidos por minuto disminuyen. Puede ocurrir cambios notables en lo que es la fibrilación ventricular, es decir, los ritmos cardíacos, en la parte de la aurícula pueden haber cambios notables. Si ya la temperatura del cuerpo en general cae a 27 grados centígrados, ya nosotros podemos decir que
hay una letalidad y muerte. Puede haber respiración, pero ahí están valores muy cercanos a la muerte. Y si ya llega a 20 grados centígrados, ya, ahí sí, hay un paro cardíaco, hay muerte.